Hola, ¿cómo están? Espero que estén teniendo todos un estupendo día. Yo soy el reverendo Jorge Alberto Ochoa Longi. Dios les bendiga. Les doy la bienvenida a esta serie de estudios basados en los sermones de Juan Wesley. Este es el estudio 8, basado en el sermón 8, las primicias del Espíritu, escrito por el reverendo Juan Wesley. El título que puse a este estudio 8 es No hay condenación para los que están en Cristo. De forma particular, ahora les envío un saludo a todos aquellos que nos están escuchando en este preciso momento. Y estoy viendo la estadística de cuáles son las ciudades, estados, counties o territorios que más nos escuchan. Aquí aparece Top Cities. Y en primer lugar está el Distrito Federal en México, y también despuesito se encuentra Nashville, Tennessee, también el Estado de México en México, Santo Domingo en República Dominicana, San José de Costa Rica, Lima, Perú, San Salvador, El Salvador, en Hermosillo nos escuchan, Concepción de Chile, en Reynosa, México, Puebla, México, en Cancún, en Baltimore, en Brisbane, Australia, en Buenos Aires, Argentina, en Medellín, Colombia, en Capao da Canoa, en Brasil, en Querétaro, en México, en Benidorm, en Holanda, nos están escuchando en Ibagué, Colombia, La Paz, Bolivia, en Valparaíso, en Chile, en Fortaleza, Brasil. Un saludo hasta Guadalajara, México, Acapulco, en Filadelfia. Nos están escuchando en Pasto, Colombia, en San Petersburgo, Rusia. También es para mí un gusto y un listado muy grande de ciudades. Y por eso les decía, para mí es un gusto saludarles en este día. Y de forma particular te saludo a ti allí en donde nos estás escuchando. Estoy seguro que el Señor te va a bendecir en este día de una forma particular. Siempre incluyo algunas notas introductorias. Permítanme en esta ocasión compartirles un dato biográfico de Juan Wesley. Un día, cuando el pequeño Juan tenía solo 6 años, la casa pastoral en donde su familia y él vivían se incendió. Mientras la casa se quemaba, toda la familia pudo salvarse, excepto el pequeño niño Juan, quien durante todo lo acontecido estaba durmiendo, ajeno a lo que acontecía. Pero cuando la casa se derrumbó, el ruido, el estruendo que hizo lo despertó y lo hizo correr hacia la ventana, naturalmente para salvarse. Sin embargo, no había ninguna forma de salir de la casa. Imagínense estar en esa situación. De modo que gracias a Dios, una persona afuera se subió a los hombros de otra y pudieron rescatar al pequeño Juan, justo en el momento en que el techo se venía abajo. Esta experiencia quedó profundamente grabada en la memoria de Juan Wesley y de su madre Susana. Juan sentía que Dios le había salvado la vida con algún propósito especial. Y pronto se dijo que Juan Wesley había sido algo así como un tizón rescatado del fuego, un pedazo de madera a medio quemar, rescatado de ser quemada completamente. Y esto permaneció en la memoria de Juan y en la memoria de Susana. Incluso ella escribe en su propio diario que este suceso le haría tratar de educar a Juan Wesley de una forma particular y ponerle una atención particular. Y que conste que Susana tuvo muchísimos hijos y a todos les dio tiempo y a todos les dio atención. Pero esto lo registra Susana incluso en su propio diario. Juan Wesley llegó a ser un hombre importante. Ustedes saben, fue un gran reformador social en Inglaterra y fue fundador del movimiento metodista junto con Carlos y otras personas más.
Herederos de este movimiento somos los metodistas, los nazarenos, el Ejército de Salvación, iglesias de santidad y muchas iglesias pentecostales, algunos incluso sin saberlo, y otras tantas iglesias más. Y se puede decir que no existe algún movimiento o alguna iglesia que no hayan tenido algún tipo de influencia de este reformador inglés. Por eso es importante que conozcamos sus escritos, su legado, la historia. Es importante que conozcamos nuestra identidad como cristianos, y por ello es conveniente conocer las reflexiones que otros hicieron antes de nosotros. Naturalmente, no estamos obligados a pensar exactamente como Juan Wesley, como Juan Crisóstomo, San Francisco, Juan Wycliffe, Juan Hus o Teresa de Calcuta, porque a todos los teólogos, teólogas, pensadores, siempre hay que contextualizarlos, porque elaboraron su obra para una época determinada. Sin embargo, como ellos y ellas, como compañeros de camino, tienen mucho que enseñarnos y nosotros mucho que aprender de ellos. Y a su vez, a nosotros ahora nos corresponde seguir reflexionando y proponiendo y elaborando, porque no todo ha sido reflexionado ni todo ha sido escrito. Hay tanto en lo cual debemos nosotros reflexionar y proponer, y sobre todo trabajar y seguir siendo fieles a Dios. Por ello, ahora les estoy compartiendo todos los sermones normativos o estándares que escribió Juan Wesley, pero lo hago convirtiendo estos sermones en estudios bíblicos, hechos de tal manera que puedan estar al alcance de todos. Sí, y una muestra de ello es que tú me estás escuchando en este momento. Estos estudios no sustituyen al estudio de los sermones. Al elaborar estos estudios estoy haciendo uso de gran parte de los sermones de Juan Wesley traducidos al español en la obra auspiciada por la Wesley Heritage Foundation. Estoy haciendo un resumen y una paráfrasis de estos sermones, y trato de utilizar un estilo que nos recuerde a la obra de Wesley. También hago uso de otras traducciones al español, y en otras ocasiones yo mismo las hago a partir del inglés. También, como ya me he referido, hago uso en la mayoría de los casos de la traducción Reina Valera 1960, puesto que es la traducción más utilizada en nuestra América Latina. Pero también puedes utilizar otras traducciones, y es más, te invito a hacerlo. Me interesa mucho que me compartan sus experiencias sobre si estos estudios les están siendo útiles. Por favor, escríbanme. Sé que me están escuchando, pero no hay mucha comunicación de parte de muchos de ustedes para saber si les están siendo útiles, o si tienen algún consejo, o simplemente envíenme un saludo. A mí me va a dar mucho gusto escuchar su saludo, leerlo. Si gustan, pueden escribirme, o incluso, ¿por qué no?, graben un audio. Ahora es muy sencillo enviar un audio. Y si envían un audio, hasta puedo incluirlo en los próximos estudios. Por favor, escríbanme a mi correo electrónico, que es Jorge, número 8, letra A, xxilatina@gmail.com, o también escríbanme a mi Twitter, que es @Jorge, número 8, letra A, Methodist. Así, sin la A y junto. Así que ya saben cómo comunicarse conmigo. Especialmente les pido que me ayuden a compartir estos estudios. Por ahora solo lo estoy haciendo a través del Facebook, Twitter, y también a través de mi blog oficial, Jorge Ochoa. Pero muchos, la realidad es que no hacen uso de las redes sociales. Incluso muchos no hacen uso de la internet. Así que yo les invito que también, por favor, den este aviso en sus iglesias locales. Pónganlo en su boletín,
o si les dan el permiso, por favor hablen con su pastor para que ustedes de su viva voz den el aviso en el culto dominical o de entre semana. Por favor, estimados hermanos, de viva voz, recomienden a sus conocidos que escuchen estos audios. Y si pueden, compartan los links tanto de SoundCloud y de YouTube que tengo, para que más personas puedan escuchar estos estudios. Por favor, compartan en sus redes sociales. Ayúdenme, por favor. Este material es de mi autoría. Les pido, por favor, que si hacen uso de este audio, por favor, citen la fuente. Pero este audio es 100% de uso libre. Ustedes pueden descargarlo, pueden bajarlo en CDs, en memorias USBs. Incluso si ustedes tienen algún blog, pueden colocarlo. Si ustedes tienen alguna estación de radio, pueden ponerlo. Pueden hacerlo, solamente por favor citen la fuente. Este es un ministerio de su servidor. Y al terminar este estudio basado en un sermón de Wesley, también les diré cómo pueden apoyarme para que yo pueda continuar grabando y subiendo estos audios. Este es el estudio 8, basado en el sermón 8, las primicias del Espíritu, escrito por Juan Wesley. El título que puse a este estudio 8 es No hay condenación para los que están en Cristo. Léase Romanos 8:1. Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Oremos. Señor nuestro Dios, permite que caminemos en novedad de vida. Permite que caminemos como Cristo Jesús quiere que lo hagamos. Que no andemos conforme a la carne, sino que andemos conforme al Espíritu. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor te lo pedimos. Amén. Concepto para aprender y vivir. No hay condenación si estamos en Cristo. Palabras clave. Condenación, carne, diablo. Condenación es estar separado de Dios. Esto es en realidad lo que está de fondo en la idea del infierno. Lo contrario a ser salvado. Carne tiene varias connotaciones, pero para este estudio es aquello que nos aleja de Dios y es contrario a su voluntad. También son los deseos pecaminosos. Diablo es el calumniador y acusador. Es traducido como Satanás, el opositor de Dios. En ocasiones también se le llama el maligno. Relectura de Romanos 8:1. ¿Qué significa condenación? ¿Qué implica que no haya condenación si estamos en Cristo Jesús? ¿Qué significa no andar conforme a la carne, sino conforme al Espíritu? ¿Qué piensa nuestra iglesia? Y es aquí en donde me baso en el resumen y la paráfrasis del sermón de Juan Wesley. No hay ninguna condenación para aquellos que, estando perdonados por la fe, tienen paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5:1. 1 Romano. ¿Quiénes son los que están en Cristo? Son los que han encontrado la salvación por su sangre. Ahora bien, todo aquel que permanece en Cristo anda en el Espíritu y no satisface los deseos pecaminosos. Gálatas 5:16. Primera de Juan 3:6. Como por ejemplo, infidelidad al cónyuge, relaciones sexuales antes del matrimonio, inmundicia, lujuria, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, peleas, discrepancias, falsa doctrina, envidias, asesinatos, borracheras, libertinajes sexuales. Gálatas 5:2-24. Y toda otra obra pecaminosa. Los cristianos pueden salir victoriosos por el poder de Dios. Es decir, que andan conforme al poder del Espíritu, que aman a Dios y al prójimo. Aquellos que siendo guiados por la santidad
incluyendo sus conversaciones, según Colosenses 4:6, procuran vivir en justicia y misericordia, es decir, dan el fruto genuino del Espíritu Santo. Gálatas 5:22 y 23. Nota: condenación es lo opuesto a la salvación. Es el resultado de pretender querer vivir apartado de Dios y de su voluntad. Número 2, Romano. ¿Cómo es que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús? 1. Dios no les condena de sus pecados pasados. Dios no lo recuerda más. Romanos 3:25. Y por lo tanto no tienen temor de la ira justa de Dios, ni de sus propias conciencias, ya que han recibido el espíritu de adopción por el cual pueden llamar a Dios Papacito. Romanos 8:15. 2. Dios les da la promesa que mientras los cristianos permanezcan en Dios, el maligno no puede tocar nuestras almas. Primera de Juan 5:18. 3. Aunque los cristianos ya no practican más el pecado externo y visible para los demás, lo cierto es que aún permanecen en los cristianos algunos pecados interiores. Por ejemplo, aún experimentamos orgullo, vanidad, enojo, glotonería, deseos pecaminosos, como sucedió con los cristianos de Corinto. Primera de Corintios 3:1. Por ello, es necesario crecer en santidad, pero mientras, con la ayuda de Dios, no cedamos a esas tendencias y sigamos luchando contra esas tendencias pecaminosas. Dios no nos condena por ello, pero recordemos que es necesario seguir creciendo en santidad. 4. Sucederá que como cristianos, a pesar de todo, nos demos cuenta que aún no cumplimos perfectamente con lo que Dios nos pide y sintamos vergüenza por esta imperfección. Pero esto no es para condenarnos, sino al revés, para acercarnos más al Señor, reconociendo que Dios es el único que puede satisfacer nuestras necesidades, porque abogado tenemos para con el Padre, para interceder por nosotros. Hebreos 7:25. 5. No somos condenados por nuestras flaquezas, también llamados en la obra de Wesley como pecados de debilidad. Es decir, nuestras faltas verdaderamente involuntarias, por ejemplo, cuando herimos en su susceptibilidad a alguien, cuando solo queríamos hacerle un bien sinceramente. 6. Tampoco hay culpa cuando verdaderamente no está en nuestro poder hacer lo que no debemos hacer, o dejando de hacer lo que sí deberíamos. Por ejemplo, cuando alguien no participa de la Santa Cena en la iglesia por enfermedad, pero teniendo sí la voluntad de hacerlo. Segundo a los Corintios capítulo 8, versículo 12. 7. Pero ¿qué sucede con los pecados que cometemos inesperadamente? Como cuando una persona cristiana con dominio propio cede a una violenta tentación de hablar o actuar contraria a la voluntad de Dios. ¿Hay mayor o menor culpa en la medida que nuestra voluntad consistió con actuar de esa forma? Preguntémonos, ¿ese pecado, entre comillas, inesperado, pudo haberse evitado? ¿Se pudo prevenir en alguna medida? Respondamos a esas preguntas y sabremos qué grado de culpa existe. Número 13, Romano. Por último, veamos algunas conclusiones prácticas de esta bendición. 1. Si para los que estamos en Cristo no hay ninguna condenación por nuestros pecados pasados y presentes, no debemos sentir ningún temor. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que los condenará? Romanos 8, 33 y 34. Ahora bien,
Si has pecado después de haber sido redimido, es justo que te sientas avergonzado. Pero si te has acercado sinceramente a Cristo, Dios te ha permitido decir: yo sé que mi Redentor vive. Job 12:25. Entonces, si tienes fe en el Señor, no hay ninguna condenación. Pero también con la ayuda de Dios debes procurar no estar otra vez sujeto al yugo, al lazo, a la cadena de la esclavitud. Gálatas 2:20. 2. Los que están en Cristo Jesús no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No te confíes de que si alguna vez fuiste justificado, significa que Dios te permite practicar el pecado. La Biblia es clara: el que practica el pecado es del diablo. Primera de Juan 3:8. No te llenes de falsas esperanzas si practicas el pecado. No te repitas paz, paz, y no hay paz. Jeremías 6:14. Por lo tanto, ven a Dios como lo hiciste al principio, como lleno de pecado, y acude a Él hasta que te revele su amor perdonador. 3. Pero por otra parte, si estás perseverando en el Señor, no te entristezcas, porque aún te encuentras lejos de su gloriosa imagen. Es cierto, no debes tener una opinión de ti más alta de la que debes tener, pero que tu corazón no tenga miedo. Persevera. Afirma que tienes un abogado para con el Padre, Jesucristo el justo. Primera de Juan 2:1. Dios es misericordioso contigo, aun siendo como estás en este camino de la santificación. Por tu parte, debes continuar caminando en la fe, el amor y la paz con la ayuda de Dios. 4. Si estás en Cristo y andas en el Espíritu, no eres condenado por las flaquezas, ni por actos verdaderamente involuntarios, o por transgresiones que auténticamente no estuvieron en ti evitar. Pero ten cuidado, no te engañes. No permitas que el maligno gane ventaja en esto, ya que aún somos débiles. Que nada haga vacilar tu fe, paz y gozo en Dios. ¿Has caído en alguna flaqueza involuntaria? No permanezcas caído, lamentándote y desesperado. Con la ayuda de Dios, levántate, enderézate y anda, camina y corre con paciencia la carrera que te es propuesta. Hebreos 12:1. 5. Si tú eres un creyente y caes en falta, no hagas de ello una práctica. Siéntete triste y avergonzado. Será para tu bien y será parte de la medicina. Derrama tu corazón delante de Dios y preséntale a Él tu problema. Ruega delante de aquel que se compadece de nuestras debilidades. Hebreos 4:15. Para que te afirme y que tú no vuelvas a caer. Que el Dios de paz te santifique por completo y todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Primera a los Tesalonicenses 5:23. Oremos para que estemos en Cristo Jesús, que no andemos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Profundizando. Por favor, da pausa al audio, procura responder cada pregunta y después, una vez más, dale play. 1. ¿Quiénes son los que están en Cristo? 2. ¿Cómo es que no hay condenación para quienes están en Cristo? Número 3. Escribe algunas conclusiones de estar en Cristo. Comparte las respuestas con tus compañeros o compañeras de clase.
para crecer en nuestra vida cristiana. Después de un momento de oración y meditación, ver cómo estás en tu vida cristiana, juzgar a la luz de las Sagradas Escrituras, de este estudio, de las preguntas anteriores y sobre todo con la ayuda de Dios, ¿a qué conclusión has llegado? ¿Andas conforme al Espíritu y no conforme a las obras de la carne? Actuar. ¿Cómo andarás en el Espíritu? ¿Cómo rechazarás andar en la carne? ¿Cómo andarás en Cristo? Vida en comunidad. En esta semana, ¿qué acciones como grupo harán para ayudarse a rechazar las obras de la carne y a andar en el Espíritu? Tomen acuerdos de forma conjunta. Finalicen con una oración como grupo. Te invitamos en media semana a volver a releer este estudio o a escuchar este estudio de forma personal para reforzar el aprendizaje. Pensamiento para la semana. No hay condenación si estoy en Cristo. Este ha sido el estudio 8, basado en el sermón 8, las primicias del Espíritu, escrito por Juan Wesley. El título de este estudio 8 es No hay condenación para los que están en Cristo. Estos audios están siendo publicados tanto en SoundCloud, en mi cuenta Jorge Ochoa Metodista, como en YouTube, en mi cuenta Jorge Ochoa Metodista junto. Los links están en mi blog oficial Jorge Ochoa. ¿Cómo tú puedes apoyar este ministerio? Primero, orando. Segundo, haciendo tu uso de estos audios. Tercero, por favor, escríbeme. Cuarto, difundiendo. Y si puedes, si te es posible, también puedes hacer un donativo para que pueda continuar grabando y subiendo estos audios. Si quieres saber cómo puedes hacer el donativo, ponte en contacto conmigo, por favor. Recuerda, mi correo electrónico es Jorge, número 8, letra A, xxy latina, @gmail.com, y mi Twitter es @Jorge, número 8, letra A, Methodist. Yo soy el pastor, el reverendo, el presbítero o elder Jorge Alberto Ochoa Longi. Soy tu hermano en Cristo. Ya lo sabes. Ora por este ministerio. Haz uso de estos audios y difunde, por favor. Que tengas un día lleno de bendiciones. A Dios sea la honra y la gloria. Gloria cantemos al Redentor.